Uno. Hermanos y amigos, una vez más, con el mensaje de la palabra de Dios, palabra poderosa, palabra que nos da vida eterna, una vida triunfante y una vida victoriosa. Hacemos siempre nuestra confesión de fe. Si usted tiene su Biblia, con su Biblia en alto, diga: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte. Nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Hoy día tratamos el tema: la autoridad del creyente cristiano. La autoridad del creyente cristiano. El hombre fue creado por Dios para ser un triunfador, puesto en el planeta Tierra como un gobernante. Pero alguien dirá: no me siento como un ganador, más me siento como un perdedor. Algunos dicen: soy un fracasado andante. Nada de eso. Cuando nuestro Dios, creador del vasto universo, puso al hombre en la tierra, lo puso para ser un ganador. Veamos el primer libro de Génesis, capítulo 1, verso 28. Primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 1, versículo 28. La palabra de Dios dice así: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios hablando al hombre y a la mujer. Esta es una de las bendiciones más extensas de las 5 en el relato de la creación. Dios le dio a la humanidad 5 órdenes diferentes. Implícita en las 3 primeras está la bendición de Dios sobre las instituciones de la familia, el matrimonio, y las 2 últimas, sojuzgar la tierra y señorear en el reino animal, expresan su bendición respecto al uso de los recursos naturales, renovables y no renovables del planeta. Entonces, desde luego, solo el uso sabio de estos recursos permite a la gente cumplir el mandato de Dios. ¿De qué? De llenar la tierra. A los sobrevivientes del diluvio, o sea, a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, esposas de sus hijos, le dio una orden similar antes del diluvio, aunque más tarde pues fue más breve, con solo los 3 primeros verbos. Mire, vamos a ver Génesis capítulo 9, verso 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad
y multiplicaos y llenad la tierra. Ambas bendiciones, Adán y Noé, empiezan con el mismo mandato: fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. Sin embargo, en la época de Noé, la bendición cambió. La humanidad debía de seguir señoreando sobre la creación, pero por la presencia del pecado, la armonía que hubo en el huerto de Edén había terminado para siempre. Aquí los animales ya tenían temor y miedo de los seres humanos. Los animales atemorizados, aterrorizados, pueden ser peligrosos. Aún así fueron entregados al ser humano bajo la autoridad de éste, la cual aseguraba a la humanidad se impondría sobre el reino animal. Ahora, cuando el hombre cayó en pecado, perdió ese señorío y se lo entregó al diablo. Pero el Señor Jesucristo, Él ha venido a este mundo para deshacer, ¿qué? Las obras del diablo. Cristo vino para quitarle ese señorío al adversario y devolverlo al hombre. Número 1, la autoridad sobre nosotros mismos. La autoridad sobre nosotros mismos. La autoridad sobre nosotros mismos. El primer inconveniente que debemos vencer como cristianos está dentro de nosotros. ¿Sí? Veamos. Segundo libro a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Segundo libro a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. La palabra de Dios dice así. Segundo libro a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra griega traducida cobardía se usa en la literatura extrabíblica para eludir al que huía de la batalla. Es un término fuerte para definir la falta de valor. La valentía y no la cobardía caracteriza al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da los dones espirituales. Es quien nos da el poder para utilizarlo. El Espíritu Santo no transmite cobardía o miedo. El Espíritu Santo concede el poder necesario para afrontar las circunstancias diversas del ministerio. El amor nos da para dirigirse hacia las demás personas. Y esto es interesante. Dominio propio quiere decir que tenemos la capacidad de señorear sobre nosotros mismos, de poder controlarnos y así dominar nuestras emociones. Usted puede gobernar sus reacciones. No pierda como creyente en el Señor el control. No explote violentamente. Muchas personas a veces lo hacen. Explotan rápido y se sienten arrepentidos y avergonzados. Algunos de los creyentes dicen: no puedo dominarme, me entra toda mi descendencia. Eso es mentira.
sí puede dominarte. Dile a la persona que está al lado tuyo, sí puede dominarte. Dile, no seas fosforito. Dile, tú puedes controlar tu carácter. Proverbios, capítulo 16, verso 32. Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Dice la palabra de Dios, Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Una persona puede tener éxito en muchas áreas de su vida. Y si no tiene éxito en controlarse a sí mismo, pues ha fracasado rotundamente. El dominio propio es importante, es superior a la conquista. El éxito en el trabajo, en la escuela, en el hogar, puede ser arruinada y arruina a una persona que ha perdido el control de su temperamento. De modo que es una gran victoria personal controlar el temperamento. Cuando se sienta que está a punto de explotar, recuerde que perder el control puede causar una pérdida de lo que más quiere. Usted puede gobernar su lengua. Sabe que el control de la lengua es una evidencia de su madurez espiritual. Santiago 3:2. Santiago 3:2. Santiago 3:2. Dice así la palabra de Dios, Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí, la palabra perfecto significa maduro. Es importante lo que usted dice. En otras palabras, la forma apropiada de hablar no es decir solamente las palabras correctas en el momento oportuno, sino que también incluye controlar los deseos de querer decir lo que no debe. Ejemplo de uso incorrecto de la lengua. Incluye la murmuración, el menosprecio a otras personas. ¿Ve? La murmuración, la manipulación o la enseñanza falsa, la exageración, las acusaciones, la lisonja, la mentira. Antes de hablar, pregúntese, ¿es verdad lo que quiero decir? ¿Es necesario? ¿Es agradable lo que voy a hablar? Por eso debe tener en cuenta las palabras que uno dice en el momento en que lo decimos y a quién lo decimos. Así nos estaremos evitando los problemas. Proverbios 21:23. Proverbios 21:23. Proverbios 21:23. La palabra de Dios dice así, Proverbios 21:23.
el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Una vez más, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Aquí encontramos un juego de palabras con el término guarda. Si una persona guarda o protege su boca, también guarda y persevera su alma. Por el contrario, la persona cuyo discurso es descuidado acarrea muchos problemas sobre sí. Usted puede gobernar sus pensamientos. No podemos evitar que nos vengan malos pensamientos. El adversario enviará sus dardos venenosos contra nuestra mente. Pero cada uno de nosotros tenemos el poder. Sí. Asimismo, la autoridad de rechazar aquellos malos pensamientos que vienen a su mente. Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. La palabra de Dios dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pablo describe dos clases de personas: el viejo y el nuevo hombre. Los dos tipos diferentes de existencia o dos modos de pensar. Malos pensamientos vendrán a nuestra vida, pero debemos de rechazarlo en el nombre de Jesús. Tenemos la capacidad para decidir en qué debe de estar ocupada nuestra mente. Mira una vez más, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Al decir la palabra piensan, la palabra griega sí, traducida, incluye la voluntad, los malos pensamientos y las emociones de una persona. También engloba conjeturas, valores, deseos, propósitos. Pensar en las cosas de la carne o en la del Espíritu significa estar orientado hacia cosas en que nos centramos o estar gobernados por ella. Usted, como creyente, toma la decisión si su mente ocupará en las cosas de la carne o su mente se ocupará en las cosas del Espíritu. Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cualidades crean un ambiente de paz. Dice lo verdadero, o sea, la veracidad, la ética, lo honesto, es lo noble, digno de respeto. Dice además lo justo,
se refiere a dar a las personas lo que merecen, lo puro, aquello que es santo, una buena relación a Dios. Y el término para amable solo se menciona en este versículo del Nuevo Testamento. Significa atractiva, de buen nombre. También se menciona y se utiliza en este punto del Nuevo Testamento. Y quiere decir encomiable. Virtud se refiere a la excelencia moral. Y la alabanza consiste en ensalzar a Dios. Por eso es muy importante. Ejerce el control sobre tus pensamientos. Dile a la persona que está en la par tuya, ejerce el control de tus pensamientos. Dice la palabra de Dios que si Jesús te liberta, eres verdaderamente libre. Juan, capítulo 8, verso 36. Juan, capítulo 8, versículo 36. Juan, capítulo 8, versículo 36, dice así: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los que no han recibido la salvación son esclavos del pecado, de la impureza, de la anarquía. Viven ¿qué cosa? Satisfaciendo las pasiones de su naturaleza pecaminosa y siguen los caminos de Satanás. Pero tú, creyente, eres libre. El asunto es que hemos sido esclavos tanto tiempo que mantenemos todavía la mentalidad de esclavo. Renueva tu mente y entiende, cree, acepta por fe que eres libre. Cristo te hace libre. Él te libera de todo vicio. Amén. Entonces, usted puede gobernar su estado de ánimo. No sea esclavo de su estado de ánimo. Un día está contento, el otro día deprimido. Un día está feliz, el otro día está triste. Dios está contigo. Dile a tu vecino, Dios está contigo. Primer libro de Juan, capítulo 1, verso 9. Primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. La palabra de Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Unos dicen: no siento de que Dios me haya perdonado. Recuerda, no se trata de sentir, sino se trata de creer lo que Dios dice. Que si tú te confiesas y pides perdón al Señor, Él es fiel y justo para perdonarte. Desarrolla un buen estado de ánimo. Número 2. La autoridad sobre todas las circunstancias. La autoridad sobre todas las circunstancias. Debemos de mantener la calma antes las dificultades. Recuerda, debemos de mantener la calma ante las dificultades. Veamos, Salmos 46, 1 al 7. Salmos 46, 1 al 7. La palabra de Dios dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios,
el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Miren, el temor de que los montes o las ciudades caigan de repente al mar debido a una explosión nuclear persigue a mucha gente en la actualidad. Pero el salmista aquí nos habla a nosotros. Dice que incluso el mundo se acabará y no temeremos aún frente a una destrucción total, porque expresó una gran manera, una capacidad de nuestro Dios para salvarlo. Parece imposible enfrentarse al fin del mundo sin temor, pero la Biblia es muy clara. Dios es nuestro refugio, aún frente a la destrucción total. No es un simple refugio temporal, sino es nuestro refugio eterno y puede fortalecernos nuestro Dios en cualquier circunstancia. Él toma el control de la situación en el nombre de Jesús. Toma ese control. Recuerde que en cualquier tribulación eres tú más que vencedor. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 37. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37. Dice así la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice la palabra, somos más que vencedores, no por nuestra habilidad, sino porque Dios nos amó. Las pruebas y las dificultades enumeradas en el verso 35 no nos van a separar del amor de Cristo, sino nos hace más que vencedores, obligándonos aún a depender más de nuestro buen Dios. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que estamos en guerra contra el maligno. Asimismo nos dice que la victoria es nuestra. Por eso usted no debe de tener miedo. Si tú te sometes a Dios, el enemigo huirá de tu persona. Primer libro de Juan, capítulo 4, verso 4. Primer libro de Juan, capítulo 4, verso 4. Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo es el diablo, ya sea en persona o representado por sus siervos espirituales y humanos. Hay que pararse en la palabra y reprender al diablo en el nombre de Jesús. No debe de tener ningún temor al maligno. Por eso es importante que tú te consagres de todo corazón al Señor. Es tiempo de ejercer tu señorío sobre la fuerza del enemigo. Las Escrituras destacan que el Espíritu Santo vive en el creyente. Y por medio del Espíritu, el creyente puede
vencer al mal que hay en el mundo, como el pecado, como Satanás, como las pruebas, como las tentaciones, como la angustia, como la persecución, como la falsa enseñanza, y puedes cumplir victoriosamente la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Bendecido, prosperado y victorioso. Nos vemos el próximo domingo. Bendecidos y bendecidas.